Le saludamos, le bendecimos en el Señor y desde acá, desde Santiago, República Dominicana, desde esta congregación cristiana central, saludamos a todas aquellas personas que se conectan semana tras semana por medio de la transmisión simultánea, radial y televisiva que desde acá se efectúa en cada nación donde usted se encuentra, aún en diferentes puntos geográficos de esta nación. Le saludamos y le bendecimos en el nombre del Señor desde esta casa de fe y desde esta República Dominicana. Qué bueno es poder estar todos reunidos en el nombre del Señor, y hoy quiero invitarle a que, si son tan amables, me acompañe en las Escrituras para que juntos podamos estudiar la palabra del Señor bajo la temática la cultura del reino de Dios. Y para ello voy a invitarle a que usted me acompañe a Colosenses capítulo 1, versículo 13 al versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 13 al versículo 15. Hago de introducción que esta es la tercera entrega de esta enseñanza bajo la temática la cultura del reino de Dios. Y esta enseñanza, la cultura del reino de Dios, tiene como objetivo y propósito que podamos juntos conocer el pensamiento de Dios expresado por medio de las Escrituras, para que nosotros podamos expresarlo como hijos de Dios en esta tierra. Y Colosenses capítulo 1 del verso 13 al 15 lo declara de la siguiente manera. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, y Él es la imagen del Dios invisible, quien es el primogénito de toda la creación, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Una presentación de soporte ha sido hecha para que usted pueda tomar algunas notas y darle seguimiento a algunas de las frases que hoy estaremos agotando por medio de la enseñanza en la palabra del Señor. Desde hace varias semanas comenzamos a hablar sobre la importancia de conocer lo que es la cultura del reino de Dios. Hago un recuento muy breve y exhaustivo para conectar con el punto que hoy hemos de enseñar en la Escritura. Hablábamos primeramente de Génesis capítulo 14, la historia de Abraham, cuando en un momento determinado vivió lo que la Biblia identifica como el primer conflicto bélico en la faz de la tierra. Génesis 14, un reino que se estaba enfrentando contra 4 reinos rebelados hacia ese reino, de donde en la región que estaba se conocía como Sodoma y Gomorra. Allí estaba un sobrino de Abraham. Abraham desciende con 318 hombres para pelear un conflicto, y luego se encuentra con Melquisedec, tipo de Cristo, al final de este conflicto. Todo lo que resalta la Escritura es que, diferente a otros conflictos bélicos, esta no fue una batalla de intereses, no fue una batalla por una conquista de un territorio, fue una batalla trascendental. Porque lo que allí se estaba peleando era una especie de conflicto que tenía que ver con un trasfondo ideológico, tenía que ver con tradiciones y costumbres paganas contra las costumbres del reino de Dios que Abraham tenía como confesión de fe y que quería perpetuar en sus generaciones.
La realidad planteada en la Escritura nos enseña a nosotros que nosotros somos participantes y miembros por medio de la obra de Cristo en la cruz de un reino que la Escritura le llama el reino de Dios. El reino de Dios tiene su propia cultura. El reino de Dios tiene leyes. El reino de Dios tiene principios que lo rigen y el reino de Dios tiene valores que sustentan lo que tiene que ver con la cultura del reino. La realidad planteada en Colosenses habla en primera mención de esta epístola que Pablo escribe a una comunidad que era una comunidad de creyentes no muy grande. Por lo tanto, cuando uno lee el primer capítulo de Colosenses, en sus primeros versos, allí aparece la firma estampada de quien escribe esta carta o epístola, y era Pablo, y se entiende que estaba desde una de sus prisiones. Una de las causas por las que él escribe esta epístola es porque allí estaban pasando algunas cosas que él había conocido desde la cárcel. Y uno de los problemas más grandes que ellos tenían no tenía que ver con las amenazas del gnosticismo, de las falsas doctrinas y de todo lo que en aquel momento operaba. Tenía que ver con algo todavía mucho más preocupante. Se había corrompido la comunidad de creyentes y los que comenzaron creyendo en el Evangelio de Cristo habían abandonado sus principios de fe y estaban siendo influenciados por argumentos de ideologías y argumentos que tenían que ver con gnosticismo y aspectos que a la larga estaban afectando la comunión de ellos como hijos de Dios. Así que Pablo entonces escribe esta declaración, primero a ellos y luego a nosotros. Su énfasis primario es que Dios nos ha trasladado y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz por medio del sacrificio efectuado en la cruz por su amado Hijo Cristo. Allí hace mención de varias cosas. Dice que Dios el Padre, por medio de su Hijo Cristo, nos ha librado, nos ha trasladado, nos ha redimido y nos ha perdonado por su sacrificio en la cruz, para que ahora nosotros, al haber sido redimidos y trasladados del reino de las tinieblas, el que gobierna a quien vive sin Dios y sin esperanza en este mundo, podamos ser parte del reino de su amado Hijo Cristo. Allí es donde Apocalipsis y otros pasajes en la Escritura dicen que nosotros hemos sido redimidos de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y se nos ha llamado en Cristo reyes y sacerdotes para Dios, que reinaremos en la tierra. Ante esta realidad habla de la vida del reino, el reino de las tinieblas que opera en los hijos de desobediencia, quienes viven sin Dios y sin esperanza en este mundo y que no tienen un destino eterno, porque saben solamente vivir el presente, pero no hay una esperanza en ellos de cuando ya no estén en este mundo disfrutar la eternidad, sino que viven el aquí y el ahora. Sin embargo, el reino al que usted y yo hemos sido trasladados es el reino de Dios, que es el reino de su amado Hijo. Este reino tiene principios que lo gobiernan. Este reino tiene un manual que nos explica cuál es el estilo de vida que nos toca vivir como hijos de Dios y ciudadanos del reino de Dios. Y ese manual es la palabra de Dios, lo cual nosotros conocemos como las Escrituras o nuestra Biblia. Pero la realidad es que ese reino tiene una cultura. Ahora, cuando nosotros hablamos de cultura, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con un conjunto de creencias, un conjunto de costumbres, un conjunto de pautas que determina un grupo determinado social. Cuando hablamos de cultura es bueno resaltar lo siguiente: todos nosotros nacimos en una región y en un posicionamiento geográfico. Por lo tanto, tenemos una cultura terrenal que se forma en nuestras vidas desde primeras etapas iniciales de nuestra niñez y nuestra adolescencia hasta que somos
el resultado de esta cultura que nos gobierna. Pero donde en lo regional y natural existe una cultura, también existe una subcultura. Esa subcultura es aquella que cuando un grupo determinado de personas decide vivir dentro de una cultura, pero con principios, reglas y valores que le identifican, le distinguen de la cultura en donde están ubicados, allí hay una especie de subcultura dentro de esta cultura. Pero en el caso del reino de Dios, tenemos que entender lo siguiente: el reino de Dios es tan eterno como Dios mismo. Dios es rey desde que antes que el mundo existiese, y lo describe la Biblia de esta manera. Por lo tanto, la cultura del reino de Dios no es una cultura terrenal, no es una subcultura, es una supracultura que rige principios para que puedan ser ordenadas las demás culturas de la tierra. Por lo tanto, allí, cuando entendemos esta realidad y cuando hablamos de la cultura del reino de Dios, hay algunos aspectos que me gustaría resaltar. Esa cultura del reino de Dios es aquella que habla la Escritura, de la cual nosotros solo podemos participar de la vida del reino de Dios cuando tenemos lo que la Biblia llama la experiencia de un nuevo nacimiento. La experiencia del nuevo nacimiento en Juan, en su capítulo 3, versículo 3, es aquella de la cual Jesús habla con Nicodemo cuando en un diálogo a aquel hombre religioso, maestro de la ley, Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver, experimentar y entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, el requisito primario para poder participar del reino de Dios se llama un nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento no es el nacer rompiendo la fuente de nuestra madre, sino el tener una experiencia espiritual donde nosotros somos considerados como hijos de Dios y no solo como creación de Dios. Esto es lo que la Biblia llama una nueva criatura. Y esto es lo que la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por lo tanto, el requisito primario del reino de Dios se llama el nuevo nacimiento. Así que hablar del reino de Dios implica que el reino de Dios no tiene nada que ver con las necesidades del ser humano. De hecho, el reino de Dios existía antes de que nosotros como humanos estuviéramos en este mundo, antes de que el mundo mismo existiese. Por lo tanto, el reino de Dios no tiene nada que ver con nuestras necesidades y demandas como humanos, sino que el reino de Dios tiene que ver con el desarrollo del propósito y la intención eterna de Dios en este mundo. El reino de Dios no tiene que ver con las ideas y modelos que nosotros tenemos en esta tierra. Por eso Jesús se atrevió a decir: mi reino no es de este mundo. Y mientras los gobernantes de las naciones, los príncipes y los que son fuertes ejercen señorío sobre los demás, en mi reino las cosas son diferentes. Jesús entonces plantea una realidad de donde dice: en mi reino el que quiera ser más grande será como el más pequeño. El que quiera ser el mayor será entonces vuestro servidor. En mi reino es bienaventurado el que hoy llora, porque un día reirá. En mi reino ustedes son bienaventurados cuando por causa de mi nombre os vituperen, digan cosas mintiendo de ustedes, porque esto generará una bienaventuranza. De tal manera que los principios del reino de Dios operan totalmente opuestos a lo que son las culturas egocéntricas que el hombre modela en la tierra. Para nadie es un secreto que vivimos días donde la cultura actual de la tierra es una cultura que tiene poco que desear. El hombre ha decidido vivir sin Dios en este mundo. El hombre vive centrado en su propia persona, en sí mismo, en sus propios deleites,
El egocentrismo está destruyendo al ser humano. La falta de amor en la humanidad. De tal manera que se cumplen declaraciones escriturales. Y esas declaraciones escriturales hablan de la realidad, de la falta de amor que se viviría en los días finales en la faz de la tierra. Hoy día alguien tiene un conflicto, está en un problema, en una situación difícil en la calle, y usted nota cantidad de personas más enfocados en hacer un buen video para conseguir un like que socorrer a esa persona. La realidad es que el amor de muchos se ha enfriado. Vivimos en días, en una cultura que ha decidido levantarse en contra de los principios de Dios. Una cultura anti Dios, una cultura anti valores, una cultura anti principios y una cultura anti diseño divino. El hombre se ha convertido en una máquina moderna de producción, en una máquina reproductora de ídolos. El hombre ha decidido vivir sin Dios y sin esperanza en este mundo. Ante este panorama es importante resaltar que el reino de Dios no es humanista. El reino de Dios no tiene que ver con actividades sociales, ni colabora centralmente con el egocentrismo del ser humano, sino que el reino de Dios está centrado en el gobierno absoluto de Dios para manifestar el propósito eterno de Dios en la tierra. Y cuando la Escritura habla del reino de Dios, se está refiriendo a un reino que no es monárquico y que no termina cuando sus representantes mueren y viene una sucesión como las que se ven hoy en día en la tierra. De un reino que no es político y no cambia cada 4 años o cada determinado tiempo, sino que cuando la Escritura plantea los principios del reino de Dios, es importante entender que está hablando de un reino que es tan eterno como Dios mismo, de un reino cuyo fundamento tiene que ver con la naturaleza misma de Dios, y por lo tanto este reino gobierna desde un ámbito espiritual. Por lo tanto, la Escritura plantea en Colosenses que solo en el plano espiritual solo hay 2 reinos que determinan lo que es el mundo espiritual. Y no me refiero aquí al mundo físico compuesto de reinos en la tierra. El primero de estos 2 se llama el reino de la luz, que es el reino de Dios y el reino de su amado Hijo. Y el segundo de estos 2 reinos se llama el reino de las tinieblas. Por lo tanto, solo hay 2 reinos en el plano espiritual que pueden determinar los patrones de pensamiento, los patrones de acción y los patrones de conducta de un ser humano. O el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Cuando alguien se convierte en una persona despiadada, atroz, que lo único que hace es destruir la vida de todo el que le rodea y hacer mal, no está siendo influenciado por el reino de Dios, sino por el reino de las tinieblas. Cuando alguien emula el comportamiento de un hijo de Dios, vive conforme a los principios de la palabra de Dios y se apega al diseño eterno, está siendo guiado por el reino de Dios. Así que la realidad es que de estos 2 reinos, uno se manifiesta por medio del arrepentimiento y de la proclamación del reino de Jesucristo, y el otro por medio de un hombre sin conocimiento y sin temor de Dios que decide vivir en el pecado. Uno se manifestó a través de Adán, el otro se manifiesta a través de Cristo. Uno es un reino de luz y otro es un reino de tinieblas. Uno es un reino que se caracteriza por procurar el bien propio y el bien de los demás, y otro es un reino que aquellos que le pertenece, lo único que les caracteriza es de continuo el pensamiento del mal y de la destrucción.
Por lo tanto, lo que está diciendo el escritor a los colosenses en el pasaje que hoy hemos leído es que nosotros que hoy pertenecemos al reino de Dios, la escritura plantea que en un momento determinado pertenecíamos, cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, a ese reino de las tinieblas, y el fin de ese reino era la destrucción, la muerte y el caos. Pero la realidad es que la escritura plantea que Dios nos tomó y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, donde ahora el reino de su amado Hijo trasciende todos los calificativos que describen a un reino terrenal. Y Pablo a la comunidad, a los romanos, en su capítulo 14 y en algunos de sus versos, le plantea a una comunidad muy religiosa que el reino de Dios era tan trascendental, que el reino de Dios no consiste ni en comida, ni en bebida, ni en asuntos gastronómicos o asuntos terrenales, sino que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, está hablando de un reino que no es de este mundo. Está hablando de un reino que tiene una cultura. Y está hablando de una cultura que se establece por medio de la palabra del Señor. Mientras que todos los principios del reino de las tinieblas son opuestos al del reino de Dios, la cultura de las tinieblas se caracteriza por muchas cosas. Pero hay tres realidades gobernantes de la cultura de las tinieblas que quiero hacer mención. La primera característica donde el reino de las tinieblas ha creado su cultura en la vida de una persona se llama la desobediencia. La segunda característica se llama la anarquía. Y la tercera característica del reino de las tinieblas es producir incredulidad. Lo que es la desobediencia, la anarquía y la incredulidad es tres fuentes primarias de donde se nutren los principales pecados del ser humano. Por lo tanto, cuando leemos la Escritura, el apóstol Juan nos enseña que nosotros no debemos de ser gente que se deje guiar por las corrientes de este mundo y de este sistema irredento que ha decidido vivir contra todo principio de Dios. Por eso Juan entonces plantea en Primera de Juan, en su capítulo 2, verso 15 al 16, diciendo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Por lo tanto, Juan nos está enseñando que amar a este mundo, amar esa cultura de este mundo o el sistema donde las tinieblas son las que gobiernan la mentalidad de personas que han decidido vivir sin Dios y sin esperanza, será entonces manifestada esa característica de una forma de la cual producirá dolor y muerte a aquel que no emigra de esa cultura que este mundo puede ofrecer. Mientras que la cultura del reino de Dios es una cultura diferente. La cultura del reino de Dios se establece por medio de la palabra de Dios. Así que donde la cultura del reino de Dios está presente la cultura de la palabra. Y donde está presente la cultura de la palabra de Dios, se manifiesta tarde o temprano el reino de Dios. Así que la cultura del reino de Dios nos enseña a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece. Pero esta cultura del reino de Dios tiene una mentalidad que forma en aquellos que son gobernados por esta cultura. Y esta mentalidad es una mentalidad transformada por medio de la palabra de Dios, que ha dejado la guianza por los sentidos carnales y naturales para ser guiados por el Espíritu de Dios y su palabra.
Es una mentalidad que está centrada en conocer y dar a conocer el evangelio del reino de Dios. Y es una mentalidad que no se deja manipular por sentimientos, emociones y circunstancias, sino que tiene claro el propósito y la misión que Dios nos ha asignado como hijos suyos en esta tierra. La cultura del reino de Dios es una cultura que tiene un diseño eterno, orden y propósito a manifestar en la tierra. La cultura del reino de Dios es una cultura de vida y no es una cultura de muerte. Es una cultura de bien y no de mal. Es una cultura de luz y no de tinieblas. La cultura del reino de Dios tiene su propia naturaleza y tiene propósito. Pero la cultura del reino de Dios se manifiesta de tres maneras. La primera de ellas es en nosotros. La segunda forma para manifestar la cultura del reino de Dios es a través de nosotros. Y la tercera forma es alrededor de nosotros. Por lo tanto, la cultura del reino de Dios se manifiesta en nosotros, a través de nosotros y alrededor de nuestras vidas. Y en esta realidad existen principios de esta cultura del reino que al practicarlos producen grandes resultados. Y aquí le pido que hagamos un ejercicio por un tema didáctico. Voy a hablar de 4 principios que produce en la vida y en las generaciones quien practica y vive la cultura del reino de Dios. El primer principio, diga conmigo, bien ser. El segundo principio, bien hacer. El tercer principio se llama bienestar o bienestar. Y el cuarto principio se llama bien tener. Vamos a recapitularlo, vamos a ver si usted es lo que toma nota. Significa bien ser, bien hacer, bienestar y bien tener. Son 4 realidades que abarca la cultura del reino de Dios. Pero ¿cuál es la realidad que tenemos en la cultura del tiempo presente? Que la mayoría de seres humanos que viven sin Dios y sin esperanza en este mundo, solo le interesan algunos resultados de estos 4 que estamos hablando. Le interesa el bienestar, y a la mayoría de personas que viven sin Dios y sin esperanza en este mundo le interesa el bien tener, y mayormente el bien tener. Por eso vivimos en una lucha continua, donde el ser humano pierde la salud para ganar dinero, para luego perder lo que se ganó para tratar de recuperar la salud. Por eso vivimos en un afán continuo donde el ser humano toma en cuenta primero lo material para después contemplar, si le sobra tiempo, lo espiritual. Por eso vivimos en medio de una generación cual nunca antes enfocada excesivamente en lo material y en lo temporal, sin escatimar que esto le pueda costar su integridad, el testimonio de su generación y hasta su propia vida. Por eso estamos en medio de una generación atrapada por el materialismo, esclavizada por este sistema vano llamado mundo, donde se vive más de la apariencia que de la esencia que podemos disfrutar en nuestra vida cuando los principios del reino de Dios gobiernan nuestra existencia. Porque el enfoque máximo de una generación que no es gobernada por la cultura del reino de Dios, ni por su palabra, ni por los principios de Dios, donde la paz, la justicia y el gozo del reino de Dios deben de ser el enfoque primario de nuestra vida, como resultado tenemos una generación cuyo enfoque primario se llama alcanzar el éxito. Y para alcanzar el éxito, las únicas 2 cosas que le interesa es el bienestar y el bien tener. Pero fíjese lo que yo quiero llamar su atención en esta hora. Cuando nosotros no vivimos en la cultura del reino de Dios, sino en las culturas consumistas, capitalistas y materialistas de este mundo, bienestar y bien tener son los 2 sinónimos de éxito, plenitud y hasta de satisfacción que podemos ver en nuestros sistemas.
Pero cuando la cultura del reino de Dios reconfigura nuestra vida, aprendemos que usted puede estar muy bien por medio del bienestar. Usted puede bien tener todo y vivir en un profundo vacío existencial y miseria de vida. Porque el gozo y la felicidad del hombre no depende de los bienes que tiene en esta tierra, sino de la paz y la voluntad de Dios que puede ser albergada en su vida y en su corazón. Por lo tanto, hoy tenemos como resultado una generación con más recursos que lo que en mucho tiempo habíamos visto. El más humilde que está en la calle puede sacarle un celular de último modelo. Quien usted menos se imagina en comparación con generaciones anteriores tiene acceso, aunque sea por medio del crédito, al poder adquisitivo. Pero nunca antes habíamos visto una generación tan vacía. Una generación que le cuesta mirarse a los ojos. ¿Sabe cuál es uno de los problemas de intimidad más grandes en el seno familiar que está generando esta pandemia? Que antes vivíamos en un punto donde ni siquiera nos mirábamos los ojos, y ahora cuesta trabajo, ya que no nos podemos mirar la boca, mirarnos los ojos, porque habíamos perdido la cultura. Porque todo se convirtió en productividad, todo se convirtió en afán y ansiedad. Ya hay pocas familias que se sientan en una mesa a compartir juntos. Y si lo hacen, hay una pantalla de por medio y un monitor donde el niño tiene más énfasis en lo que está jugando que en lo que se está comiendo, y en el vínculo de familia que nunca se le olvidará con sus padres. Vivimos en días donde los hogares oicos, según declara la cultura del reino de Dios, que fueron el punto que Dios determinó, donde la cultura del reino levantara hombres y mujeres que instruyeran futuras generaciones con principios, valores, temor de Dios, han delegado su responsabilidad sobre un sistema de educación que está tan corrompido en muchos lugares, que ya enseña que un hombre se puede casar con un hombre y una mujer con una mujer. Y esa es la realidad que vivimos en medio de una cultura actual, una cultura que está totalmente corrompida, porque se dejó a un lado lo que tiene que ver con el bien ser, para enfocarse ni siquiera en el bien hacer, sino en el bienestar y en el bien tener. Y cuando nosotros queremos estar bien y tener mucho, pero sin preocuparnos primeramente de cómo estamos nosotros, y cómo el bien ser no tiene que ver con tu estatus ni con tus bienes, sino con lo que pasa dentro de tu vida. Cómo está tu comunión con Dios, cuál es la conciencia que te gobierna, cuál es la realidad de pensamiento y cultura que rige tus pasos, cuáles son los principios de integridad, valores y fundamentos que gobiernan tu vida. Entonces, al no tomar en cuenta el bien ser, el bien tener y el bien estar, puede producir en nosotros bastante comodidad, pero un profundo vacío existencial. Ayer estaba en un lugar y fui a un lugar donde frecuento para hacerme un corte de pelo. Y cuando estaba en espera fuera del lugar, un joven muy entendido, estudiante de psicología, me identificó y me dice: pastor, qué bueno que lo encuentro, le quiero hacer una pregunta. Escuchen bien qué pregunta. Me dice: estoy haciendo un trabajo universitario, mis maestros me han puesto una clase y usted me va a ayudar. Excelente, hasta ahí. Pero cuando me hace la pregunta me dice: ¿cómo usted definiría la felicidad de un ser humano? ¿Como algo absoluto o cómo? Y le dije: lo primero que quiero decirte es que te voy a dar lo que entiendo por la Biblia que Dios habla respecto a la felicidad de un ser humano, y te lo voy a plantear más allá de lo que planteé en tus pensamientos psicológicos. Lo primero que te quiero decir es que la felicidad es un asunto relativo, que no lo puedes encapsular de una manera absoluta, y sobre todo depende cuál es la cultura y el modelo de pensamiento que te gobierna. Explíqueme, me dice. Digo: sencillo.
Para muchas personas, su felicidad depende de su cuenta de bancos, depende del vehículo que manejan, depende del estatus de la sociedad y depende de muchísimas cosas, como el mejor restaurante, como haber disfrutado de los mejores países que otros no han ido. Pero para otras personas, su felicidad depende de estar debajo de un árbol, a la orilla de un río, disfrutando de una buena comida en el círculo de su familia. Para muchas personas, lo que genera felicidad de un lado no necesariamente felicidad de otro. Por lo tanto, usted puede tener todas las cosas que aparentan ser el éxito en este mundo gobernado sin Dios y sin esperanza, y un mundo gobernado profundamente por el egoísmo y la vanidad. Usted puede alcanzar todo eso, tener los mayores logros, tener los resultados más anhelados y vivir con un profundo vacío existencial y una profunda depresión. Porque tu escala de valores está enfocada solamente en el éxito del bien tener, pero olvidándonos que no podemos ser felices con lo que tenemos si el bien ser no ha sido reconfigurado en el corazón y en el alma, para nosotros saber qué lugar ocupa Dios en nuestra vida y cuáles son los principios que gobiernan nuestra existencia para ser gente de paz, gozo y justicia a pesar de las circunstancias que nos rodean. Le decía a este joven estudioso de la psicología, por eso hay personas que cuando pierden su trabajo, como está pasando hoy en día, que cuando algo falla de lo que representa su felicidad, ellos quieren perder de paso su vida y pierden la razón de su existencia, porque su vida ya no está dependiendo de lo que ellos son, sino de lo que ellos tienen. Cuando nosotros entendemos lo que es la cultura del reino de Dios, cuando entendemos que la cultura del reino de Dios no tiene que ver con sistemas humanistas de este mundo, nuestra escala de valores cambia, las prioridades de nuestra vida cambian. Y si algo necesitamos en este tiempo aprender, y no sé qué más necesitamos para aprenderlo después de todo lo que se ha vivido en estos meses de pandemia, si algo necesitamos es hacer una autoevaluación de cuáles son las prioridades de nuestra vida. ¿Cuál es la escala de valores que gobierna nuestras decisiones? ¿Y cuál es el pensamiento que gobierna y rige nuestros pasos? De todo esto que he hablado, bien ser, bien hacer, bienestar y bien tener, lo más esencial de todo se llama el bien ser. Porque de allí depende la identidad que gobierna nuestras vidas. O vamos a vivir como hijos de Dios en este mundo, o vamos a vivir como hijos de las tinieblas. Cuando hablamos de vivir como hijos de Dios, estamos hablando de identidad, de naturaleza y comunión espiritual. Cuando estamos hablando de vivir como hijos de Dios, estamos hablando que nuestro mayor tesoro y nuestra mayor posesión no puede estar contenida en una tierra tan corrompida como el mundo en que vivimos, sino que nuestro mayor tesoro no está en la tierra donde ladrones hurtan, minan, y Mateo 6:33 en adelante declara, donde el orín y la polilla corrompen. Nuestro mayor tesoro está en el reino de los cielos. Es saber que somos hijos de Dios, es saber que Dios es nuestro Padre, es saber que aunque este mundo vaya de mal en peor, nosotros le pertenecemos a Dios. Nuestras generaciones son propiedad de Dios, nuestros hijos son herencia del Señor. Todo lo demás pasará, todo lo demás dejará de ser. El único que prevalecerá es quien hace la voluntad de Dios, porque permanecerá para siempre, declara la palabra del Señor. Pero el modelo por el cual se establece y se reproduce la cultura del reino de Dios, la Biblia dice que se llama el modelo de familia. Escúchelo bien hoy, modelo de familia. Y Efesios en su capítulo 3 verso 15, para ir concluyendo, hago esta declaración, dice: por esta causa, dijo Pablo, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre todo
toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a lo que en Él hemos recibido y por el propósito por el cual hemos sido creados. Por lo tanto, cuando Dios ve su iglesia, ve una gran familia en la tierra. Por eso usted le llama a alguien que no nació de su madre hermano y hermana. Por eso Dios es el Padre eterno que está por encima de todos y en todos. Por eso nosotros tenemos hermanos mayores que por el entendimiento y la madurez nos dan guianza para poder ser conducidos conforme a la palabra de nuestro Padre Celestial y tener una vida que honre a Dios y manifieste su eterno propósito. Por eso la Escritura dice que usted y yo somos herederos de Dios, porque Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Somos coherederos con Cristo y tenemos una herencia eterna reservada por el Señor. Si algo Dios quiere hacer en este tiempo, es que su iglesia y es que las personas le vuelvan a conocer como Padre. Basta ya de haber conocido a Dios solamente como el proveedor que venía para resolver mis problemas. Basta de haber conocido a Dios solamente como aquel que venía como el médico para sanar mis dolencias y mis enfermedades. Dios quiere que usted y yo conozcamos su amor. Dios quiere que usted y yo lo conozcamos como Padre. Y su modelo de paternidad se expresa de muchas formas, pero hay tres relevantes que se convierten en un modelo, no solo para nosotros conocerlo a Él como Padre, sino para nosotros también aprender de Él y modelarlo a través de nuestra vida. La primera característica de su paternidad se llama su protección. Dios es un Padre que nos protege, por lo tanto, como Padre, Él es nuestro protector. Y por eso, porque Dios es nuestro Padre y es nuestro protector, no debemos de temer a lo que no pueda hacer el hombre, porque nuestro Padre nos guardará. Y aunque caigan a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, a nosotros no llegará, porque tenemos un Padre que nos ama, nos protege y nos defiende. Lo segundo es que como Padre Dios es proveedor. Por lo tanto, no debemos de temer que hemos de comer mañana, sino que tan solo viendo los lirios del campo, que ni Salomón con toda y su gloria se vistió como ellos, viendo las aves del cielo que no pueden producir nada, pero Dios las alimenta diariamente. Viéndolo a ellos, debemos de soltar el afán y la ansiedad y saber que tenemos un Padre que primero nos protege y nos defiende, y segundo nos provee y nos sustenta. Y aunque el mundo esté de mar en peor, el que es hijo de Dios, el que sabe que ha puesto su confianza en Dios, no debe de temer a los días venideros, porque hay una promesa que dice: no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y esto es promesa de Dios para aquellos que creen en Él y que creen en su palabra. Y lo tercero que Dios quiere que conozcamos es que como Padre Él es nuestro sustentador. Por lo tanto, la cultura del reino de Dios contrasta con la cultura actual de este mundo. Pero lamentablemente, una gran parte de la iglesia de Cristo y de creyentes está siendo influenciado por la cultura de este mundo y por los reinos de este mundo, más que por el reino de Cristo. Si vamos a hablar de modelos culturales totalmente erróneos y contrarios al modelo de Dios, uno de ellos se llama el modelo de la cultura babilónica, similar a la cultura que gobierna la humanidad hoy en día. Una cultura que vive sin Dios, una cultura anti Dios, anti valores y anti principios. Por eso la cultura babilónica trae persecución a todo lo que tiene que ver con Dios y con la vida del Señor. La cultura babilónica
busca cambiar y quitar todo lo que representa una genuina adoración a Dios. La cultura babilónica es aquella que hace que haya una especie de guerra y de conflicto contra todo lo que tiene que ver con valores y principios. Y por eso me atrevo a señalar la cultura actual similar a la cultura babilónica, pudiendo hablar de muchas culturas como ejemplo, pero para concluir lo digo de esta manera: se compara con la de Babilonia por algunas razones específicas. La cultura de Babilonia era una cultura que guerreaba contra los principios, los valores, la adoración, todo lo que tenía que ver contra la voluntad y la palabra del Señor. Por lo tanto, la cultura de Babilonia se asemeja a la cultura que hoy día tenemos, que nos ha involucrado en uno de los conflictos más descomunales que se vive en la faz de la tierra. Mientras que el hombre dice que el mundo vive en paz, yo les voy a decir que vivimos en una guerra actualmente sin precedentes, una guerra descomunal, una guerra de ideologías, una guerra de principios, una guerra de valores, una guerra entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, para que no sigamos el diseño de Dios, para que no nos enfoquemos en la vida de Dios. Es más, este sistema está interesado en que no sigan procreándose generaciones, porque a la larga todo se trata de números y de resultados y no de propósito manifestado. Y yo quisiera que alguien me diga cómo se puede perpetuar el propósito de Dios en una generación si no hay un humano que tenga la imagen de Dios y lo reproduzca. Las máquinas pueden sustituir muchas cosas, pero no pueden sustituir la imagen de Dios que Dios nos ha dado a nosotros para que la representemos en la tierra. Por lo tanto, vivimos en una cultura que poco a poco se ha ido deshumanizando. Y esta cultura de Babilonia tiene 5 características que voy a hacer mención para que usted vea en esta hora si es similar a la cultura del tiempo presente. La primera es una cultura de mucha prosperidad con ausencia, acompañada de ausencia de gozo para disfrutarla. Número 2, es una cultura gobernada por la mentalidad de pobreza, fortalezas y debilidades que empobrecen la mente del ser humano para que no viva en el contentamiento del Señor. Número 3, esta cultura de Babilonia era una cultura idolátrica, humanista, carnal, avara y codiciosa. Y número 5, esta cultura de Babilonia era una cultura caracterizada por la corrupción y la falsedad. Por lo tanto, la cultura de la Babilonia mezcló la adoración al Dios vivo con la adoración pagana a dioses falsos. Por lo tanto, la cultura de Babilonia era una cultura híbrida donde algo parecía que era, pero en el fondo no lo era. Realidad actual similar a nuestro tiempo. El hombre ha decidido llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo, de esta manera violando los principios establecidos por el Señor. La pregunta entonces que debemos de hacernos es: ¿cuál es la cultura que ha de gobernar nuestra vida? Y lo que la Biblia dice es que todo aquel que decida dejar una buena gestión para sus generaciones tiene que abrazar la cultura del reino de Dios. Una cultura que no es definida por gobiernos monárquicos ni políticos, ni por asuntos gastronómicos ni materiales de este mundo, sino por la justicia, la paz y el gozo que solamente puede garantizar la vida del reino de Dios. Una cultura cuya valor más significativo en la vida de quien conoce el bien ser, el bien hacer, el bienestar y el bien tener se llama el vivir en el contentamiento. Y cuando uno aprende a vivir en el contentamiento, sabe estar agradecido de Dios en cualquier circunstancia que le ha tocado vivir, porque la paz y el gozo de su vida no depende ya de las circunstancias externas, sino de la realidad interna que gobierna nuestra existencia. Y a esto Pablo le llamó
un traslado de reino. Y concluyo donde comencé. Así que entonces él dijo de la siguiente manera: Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, la imagen del Dios invisible y el modelo a reproducir, que es el Hijo de Dios en nosotros, que es lo que la Biblia llama el primogénito de toda la creación. Por lo tanto, la cultura del reino de Dios es una cultura eterna que se representa y se reproduce por medio de familias, y por medio de familias Dios quiere manifestar la imagen de su Hijo Cristo, para que Él sea el todo en todos y para que nosotros podamos levantar generaciones que honren a Dios, que amen a Dios, que vivan en integridad y que puedan hacer una gestión quizás hasta mejor de lo que nosotros lo hicimos, por causa de haber tenido una generación responsable en establecer el propósito y la cultura del reino en sus vidas para cumplimiento del plan eterno de parte del Señor. Para ello Dios nos ha dejado su gracia, nos ha dejado su Santo Espíritu y nos ha dejado su sabiduría, para que con el favor y la gracia de Dios podamos formar la vida de Cristo y modelar esta cultura del reino en nuestra generación. Es mi oración que la gracia del Señor nos guíe, que Dios cada día sea creando en nosotros no solo una conciencia de origen, sino una conciencia de destino, de saber que todo lo que somos y tenemos le pertenece al Señor, y de no vivir para Él no tendría sentido entonces hacer lo que hacemos y vivir para alcanzar lo que alcanzamos. Que la gracia de Dios siga guardando nuestras vidas, y yo los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados. Por favor, póngase sobre sus pies conmigo y permítame orar con usted en este momento conforme a la palabra del Señor que hemos recibido. Ahí donde estás, inclina su rostro. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hoy al recibir la palabra de su gracia, nosotros oramos conforme a lo que tu palabra declara a favor de nuestra vida. Primeramente pidiéndote que no solamente la vida de tu reino, la naturaleza de tu reino, sino también la cultura de tu reino se conviertan en una realidad presente en nuestra existencia. Que aún en medio de los días y del tiempo que nos ha tocado vivir, tu paz y el gozo de tu reino se conviertan en una realidad presente en nuestra vida. Danos la sabiduría eterna para poder levantar generaciones que te amen, que te teman, y que mañana puedan ser hombres y mujeres de bien, que no solamente hayan visto y le haya sido modelada la cultura del reino, sino que la cultura del reino se convierta en su estilo de vida, para que puedan modelar lo que es un contentamiento y una vida basada en los valores y principios que solo Cristo nos puede comunicar. Oro por cada familia aquí representada, Señor. Oro por cada matrimonio. Oro por cada padre. Oro por cada hijo presente. Oramos, Señor, para que aún en los días que nos ha tocado vivir, la presencia de tu Espíritu Santo sea guardando cada familia, sea guardando cada matrimonio, sea bendiciendo y protegiendo a nuestros hijos. Que nuestros hijos le pertenezcan a Dios, no a un sistema corrompido sin Dios y sin esperanza. Que nuestros hijos nunca se conviertan en cifras ni estadísticas, sino que se conviertan en instrumentos a través de los cuales la paz y el amor de Dios y la justicia del reino de Dios sea manifestado.
Oramos en esta hora por nuestra nación, República Dominicana. Oramos por las generaciones representadas en nuestra nación. Oramos para que tú comiences a trabajar en la vida de nuestros jóvenes. Oramos para que tú comiences a hablar al corazón por medio de tu Santo Espíritu de jóvenes que te pertenecen a ti, que son hijos de tu promesa, aunque ellos todavía no lo han entendido. Algunos tal vez están delinquiendo, otros están quitando la vida de otros en la calle. Pero así como un día tú tomaste a Saulo de Tarso y lo transformaste y lo convertiste en un predicador de tu evangelio, nosotros oramos por familias que tienen hijos, que hoy tú los visitas donde quiera que estén, para que puedan salir del reino de las tinieblas y ser trasladados al reino de tu amado Hijo. Hoy, bajo tu autoridad y como ministro tuyo, bendigo cada vida y declaro que la cultura de tu reino se convierte en el estilo de vida que manifiesta la paz, la justicia, el gozo y el contentamiento que como hijos de Dios ha de gobernar todo nuestro ser. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y en ese mismo sentir, si hoy has venido a este lugar, pero sabes que hace tiempo Dios ha estado hablando a tu vida y que anhela profundamente que reconsideres entregarle tu corazón a Él como hijo, para que Él pueda hablar y guardar y gobernar tu corazón como Padre. Hoy donde estás, yo te invito a que allí, hablando con el Señor, que es orar, repitas esta oración conmigo y no salgas de este lugar como viniste, sino que hoy tomes la decisión de entregar tu corazón a Él. Donde estás, repite conmigo esta oración, ya sea acá o que me estás viendo o escuchando por medio de esta transmisión. Repita conmigo esta oración y ahí donde está le dices: Señor Jesús, en este día reconozco que te necesito. Te pido perdón por todos los pecados que hasta este momento he cometido. Y hoy públicamente confieso a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Creo que Jesucristo es Dios, que Dios lo levantó de entre los muertos. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede usted sentarse por un minuto. Si has hecho esta oración, te felicito. Has hecho una decisión importante y trascendental que creo sin duda alguna que bendecirá en gran manera tu vida. Con el fin de que puedas continuar realizando tus ofrendas, diezmos y donaciones, hemos habilitado las cuentas corrientes a nombre de Congregación Cristiana Incorporada, RNC 402-06469-6. Del Banco de Reservas, nuestra cuenta es 120-209-758-5 y 710-000-285-1. Si deseas, también puedes accesar a la página web www.congregacioncristiana.org, pestaña Donaciones, y completar el proceso. Para mayor información, puedes escribirnos al 829-875-9139 o al correo electrónico administración@congregacioncristiana.org.